Hermana Leticia, y muy buenos días para todos los estudiantes. Gracias por su presentación, gracias por sus oraciones. Y pues bueno, nos disponemos a seguir profundizando un poco sobre algunos aspectos importantes de, como nos adelantó la hermana Leticia, de los evangelios de Marcos y de Mateo. Hoy lo previsto es culminar los aspectos globales y generales del evangelio de Marcos, que ya iniciábamos la vez pasada. En el, en el foro encontré dos preguntas, ya una la respondí allí, pero pues para que todos la tengan conocimiento. Nos preguntaba una persona que por qué el Evangelio de Marcos no tiene los relatos de la infancia y del anuncio del nacimiento de Jesús. Y un poco recordando lo que veíamos hace 8 días acerca de lo que es el Evangelio, ¿no? El Evangelio, un poco según San Pablo, que era como lo concebían los primeros creyentes del primer siglo, era el mensaje de Jesucristo y más que el mensaje, la salvación de Jesucristo que salva a través de su muerte y de su resurrección. El primer evangelio, al ser escrito, el de Marcos, entonces tiene esa preocupación, contar a través de un lenguaje narrativo por primera vez qué significa que Jesús salve a través de su cruz y a través de su resurrección. Ya habían habido otros modos de predicación. En primer lugar, dijimos la predicación oral, ¿cierto? Los apóstoles, los discípulos, los evangelizadores de aquella época que predicaban oralmente el querigma, el primer anuncio de Jesús que salva. Después teníamos otro tipo escrito, que era un tipo epistolar, ¿cierto? Que es el de Pablo. Pablo que no solamente predica, funda comunidades, se considera padre de aquellas comunidades como Corinto, Gálata, Galacia, etcétera, Tesalónica, sino que se hace presente predicando en medio de esas comunidades a través de sus epístolas, de sus cartas. Y ahora, con el Evangelio de Marcos surge un nuevo modo de predicar el Evangelio, que es a través de narraciones, narraciones específicas, muy particulares que conocemos con el nombre de Evangelio. Y si ustedes se fijan, en la primera predicación apostólica, pues tenemos lo que haya quedado en los vestigios de Pablo y de los Evangelios. En las cartas de Pablo no se habla de la infancia de Jesús. Si se habla de una infancia, es de la del mismo Pablo, pero muy cortico. Cuando dice yo fui circuncidado al 8.º día, educado a los pies de Gamaliel. Y ahora Marcos pues también predica lo importante de Jesús. Y lo importante, lo que primero se apreció por parte de los creyentes de Jesús fue su predicación. Pero ojo, su predicación en conexión con otro predicador muy importante de su época. Pueden poner en el chat quién era ese predicador tan importante de la época de Jesús, que incluso algunos llegaron a considerar si no sería él el Cristo o el Mesías. Bueno, a ver si muy bien, exactamente, Juan Bautista. Eso es lo que tenemos en nuestros relatos y es muy claro. Vea, el predicador más conocido, incluso que Jesús, es Juan Bautista. Hace 8 días nos quedábamos un poco con el título del Evangelio de Marcos. Ah, y bueno, y de una vez otra pregunta para responderles. Otra pregunta del chat es, ¿cuáles son los pasajes que nosotros podríamos catalogar como de la fuente Q? Digamos que no es fácil saberlos, conocerlos, pero a nivel general son aquellos pasajes que nos hablan de dichos de Jesús que no están en Marcos, sino únicamente en Lucas y en Mateo. Ejemplo, las bienaventuranzas que están en ambos evangelios.
el dicho del amar a los enemigos, la regla de oro, el, eh, este pasaje donde dice, no mires la brizna que está en el ojo de tu hermano y no la viga que tienes en tu propio ojo. La parábola de la oveja perdida, la parábola de los talentos, la parábola de la levadura, la oración del Señor. Entonces son estos pasajes en los cuales se hace alusión directa a dichos de Jesús. Bueno, comenzábamos hace 8 días a ver algunos aspectos importantes del Evangelio de Mateo, de Marcos, y comenzábamos con el título. ¿En qué parte del Evangelio de Marcos se encuentra el título? Pueden ponerlo en el chat o ahí como para que no se me duerma. Bueno, muy bien, exactamente. En el versículo 1, gracias M. Richard, Judith, ¿cierto? 1:1. Ese es el Evangelio y precisamente lo tratábamos hace 8 días en esa clase, ¿cierto? El principio del Evangelio. Y lo llamábamos principio, comienzo. La traducción que tengo hoy dice, por ejemplo, aquí, principio del Evangelio de Jesucristo. Ahí está, esta traducción sí dice hijo de Dios, por ejemplo. Bueno, entonces, eso es lo que hace importante un libro, lo que destaca de qué va a hablar. Y ya decíamos también hace 8 días, no se trata de contar toda la historia. Si no estoy mal, leímos también unos trocitos del Evangelio de Lucas para ver cómo él lo que quiere es escribirle a Teófilo, mira, para que tú sepas cuál es el fundamento de las cosas que crees. Y es para eso. Los evangelios están escritos para brindar a las personas un fundamento sobre la fe. También lo recordaba en la clase pasada. Los evangelios no son hechos directamente para llevar a la fe. O sea, usted no le da a alguien el texto del evangelio, tenga y crea. No, el texto es complemento. El texto era para reforzar. Nosotros hoy día, pues por los avances y los inventos nuevos de la humanidad, bueno, nuevos de hace muchos siglos, pues tenemos la recopilación de todos los textos sagrados en este libro inmenso y maravilloso que llamamos Biblia. Pero en los tiempos en que surgió cada libro, pues estos iban circulando de manera independiente, de manera separada, como una gran riqueza y con un valor en sí mismo. Entonces, en esa comunidad de Marcos, pues esa tradición oral de la cual comenzamos haciendo alusión en la clase, se fue reforzando con este escrito. Ellos ya conocían el Evangelio. Ellos ya conocían el Evangelio. Si alguien quiere escribir en el chat, qué es el Evangelio? ¿Cómo lo definirían ustedes de acuerdo a lo que hemos visto, a lo que ustedes conocen en sus comunidades? ¿Qué es Evangelio? No únicamente la definición de buena noticia, sino Evangelio pues para los creyentes. A ver, ¿quién se atreve? Bueno, muy bien, un mensaje de salvación y un poco recordemos la definición que nos da San Pablo en la carta a los Corintios, ¿cierto? Exactamente. El Evangelio es Cristo que murió y resucitó por nuestros pecados. Entonces, si nosotros tenemos el título del Evangelio y veamos cómo leen sus Biblias, el comienzo dice principio del Evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Y hace 8 días recordábamos cómo podríamos también interpretar Evangelio de Jesucristo. Evangelio de Jesucristo querría decir también el evangelio que es Jesucristo, ¿sí? No es Cristo por acá y el evangelio por allá, sino que el evangelio es Jesucristo. Por eso incluso los técnicos
afirman que Jesús no predicó el Evangelio. El Evangelio lo predican los creyentes porque el Evangelio es Jesucristo. Jesús nos dice, en los Evangelios predicó el reino de Dios, ¿cierto? Él iba predicando el reino de Dios y entonces pues esa predicación que se hizo realidad con su vida, él mostró cómo es Dios con su vida, pues eso es lo que llamamos Evangelio. O podríamos decir, el Evangelio es Dios en la realidad de Jesucristo, o Jesucristo mostrándonos cómo es Dios, como su Padre, ¿cierto? Él siendo el Hijo de Dios. Y por eso recordábamos igualmente hace 8 días esta famosa palabrita que podemos traducir por evangelio, por comienzo, arjé del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y aquí tenemos que el Evangelio de Marcos comienza citando dos textos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Comienza citando dos textos del Antiguo Testamento. En primer lugar, un texto de Malaquías y un texto de Isaías. Él cita dos textos. Entonces, bueno, si ustedes ven allí, hace 8 días también veíamos Malaquías, ¿no? En su capítulo 3, tenemos que el texto, pues precisamente allí dice, envío mi mensajero delante de ti. Malaquías 3:1. Pero resulta que eso no es todo lo que dice Marcos. Dice, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que va a preparar tu camino. Y después tenemos el versículo, la segunda parte del versículo 2, ¿cierto? Que es la cita de Isaías. Aquí de pronto ustedes alcanzan a distinguir que ahí dice Esaías, Isaías, y es precisamente que el Evangelio de Marcos une esas dos citas, la de Isaías y la de Malaquías, y él se la atribuye pues a Malaquías. Démonos cuenta que esta manera de escribir en la antigüedad y de citar los autores antiguos es bien diferente de cómo se cita un libro hoy día, ¿cierto? Que tiene que ser preciso, que tiene que decir página, de dónde lo sacó, etcétera, pues para no incurrir en plagio. En aquella ocasión, las citas eran más libres, ¿cierto? Ya es un avance que diga como dijo el profeta Isaías. Normalmente no se hacen esas citaciones así tan, entre comillas, precisas. En la próxima semana vamos a ver, por ejemplo, la manera como cita Mateo, que es mucho más recurrente en citar el Antiguo Testamento. Pero bueno, lo que quiero enfatizar es que dice, como dice el profeta Isaías, pero el profeta Isaías no lo deja hablar en el capítulo, en el versículo 2. Tiene que pasar hasta el versículo 3 para que se hable de este Isaías, ¿cierto? Y cita a Isaías. Vean ustedes sus Biblias. Espero que las tengan ahí a mano, por favor, su Biblia abierta, señalada en el capítulo 1 de Marcos. Bueno, entonces dice el versículo 3. De pronto, si alguien quiere leer el versículo 3 aquí en voz alta, a ver si miro manos levantadas. Están tímidos. Richard, Dice, voz del Castellanos. que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y la cita corresponde a Isaías 43. Exactamente. Una cosa interesante, ojo, cuando nosotros cuando nosotros actualizamos una cita bíblica, usamos la Biblia, ¿cierto? No se trata de, ¿cómo se dice? De repetir como un lorito, un loro bueno, un papagayo de pronto, es que en Colombia le decimos loro, si estos animalitos que repiten todo lo que uno dice, pues eso no es lo que hace el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no repite lo que dice el Antiguo y ya, como decir, lean y calladitos, no. El Nuevo Testamento
Cuando interpreta, cuando cita, perdón, el Antiguo Testamento, ya le está dando una nueva interpretación en Cristo. Por eso, la interpretación cristiana es diferente de la interpretación judía. Si no, no hubiésemos tenido necesidad de Nuevo Testamento. No, el Nuevo Testamento reinterpreta a la luz de Cristo el Antiguo Testamento y, por supuesto, la realidad del mismo Jesucristo. Entonces, si ustedes van a leer Isaías 40, bueno, dice, voz que clama en el desierto, dice Marcos 1:3. Si alguien lee, a ver quién encuentra rápidamente, Isaías 43, y por favor, lea mencionando coma, punto, dos puntos, lo que tenga su traducción. Dígala en voz alta esa coma, diga la palabra coma o dos puntos o punto, lo que diga, por favor. A ver quién encontró. Ojalá, a ver, 43 sin perder Marcos 1:1. Buenos ¿Quién? días, ya la encontré. Bien, por favor, adelante. Dice en Isaías 43, una voz proclama, dos puntos, ah, eh, preparen en el desierto un camino para el Señor, punto y coma. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, punto. ¿Me repite la primera parte? Uy, voy a mirar aquí esto. Isaías 43. Sí, Es que la mía es nueva versión internacional. bueno, léala, no importa, no importa. Antes nos damos cuenta de las diferencias de las traducciones. De pronto alguien prepare otra. Léala otra vez. Sol, Una voz proclama, dos puntos. Preparen en el desierto un camino para el Señor, punto y coma. eso, hasta ahí. Perfecto, ahora sí, es que creo que listo, perfecto. Bien, entonces, bueno, eh, alguien mire por favor otra vez Marcos 1:1, si quiere el mismo Richard, léalo igualmente y no se me pierda Giovanni, ¿cierto? Entonces vean esto, pónganle cuidado. Marcos 1:1, 1:3. Perdón, 1:3, así como lo leyó Giovanni, Voz del que clama en el desierto. Dos puntos. hasta ahí. Ahora Giovanni otra vez, hasta donde encuentre un signo de puntuación. Una voz proclama, dos puntos. Y lea la siguiente también, perdón. Preparen en el desierto un camino para el Señor, Listo, punto y perfecto. coma. Ya, entonces, no sé si ya captaron la diferencia de puntuación, ¿cierto? ¿Sí o no? Los que tienen la cabeza, la cámara encendida pueden de manifestarlo con la cabecita. Bien, hay un evidente cambio. En Isaías lo que dice es una voz clama, y ahí pone dos puntos. ¿Qué es lo que clama la voz? En el desierto, bueno, no tengo aquí la traducción delante, preparen un camino al Señor, en la estepa preparen un sendero para nuestro Dios, ¿sí? Más o menos eso dice, ¿cierto? Entonces, la voz clama y hay un paralelismo sinonímico. Dice lo mismo, pero en dos partes. O sea, en el desierto preparen un camino, en la estepa, que es sinónimo de desierto, construyan un sendero para nuestro Dios. Es decir, es lo mismo dicho dos veces. Eso es muy típico en la literatura sapiencial, en la literatura profética. Pero los primeros cristianos vieron allí una alusión al trabajo de Juan Bautista, a la predicación. Entonces, para cambiaron eso y por eso aquí la diapositiva dice un poco lo que es la interpretación original de 43, donde dice aquí vuelta del exilio, ¿cierto? Vuelta del exilio. Si ustedes tienen una Biblia de estudio, allí en las notas de Isaías 43, dice, una voz clama en el desierto, una voz clama, perdón, dos puntos, en el desierto preparen el camino, en la estepa construyan el sendero. Esa es la voz como del centinela que llama al pueblo de Israel a no quedarse allá en el exilio donde la estaban pasando pues relativamente bien con grandes posibilidades económicas, sociales, culturales,
y dice, hay que regresar, preparen un sendero para nuestro Dios, es agarren camino hacia Jerusalén, pasen el desierto, atraviesen el desierto que hay de Mesopotamia a Israel y regresen con su Dios a Israel. Y entonces fíjense que para que el Evangelio de Marcos actualiza esta cita, no la repite tal cual, le cambia la coma. ¿Con qué propósito? Que se le pueda aplicar a Juan Bautista. Y entonces Juan ya no dice, en el desierto preparen un camino, no. Ahora, cambiando la coma, como ustedes ven en sus Biblias, cambiando la coma, lo que hace es que ese texto se le aplica al Bautista. Una voz clama, no clama, en el desierto preparen, sino una voz clama y ahí, ¡pum!, adelanta la coma o los dos puntos, una voz clama, perdón, una voz clama en el desierto, pone la coma ahora allá y dice, preparen un camino para nuestro Dios, ¿cierto? Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Hay otros cambiecitos, pero ya son menos drásticos. Pero vea, un ejemplo de cómo el Nuevo Testamento toma un texto del Antiguo Testamento, no lo deja tal cual, sino que le hace un cambio para darle un nuevo sentido a ese texto. Hay pasajes del Nuevo Testamento donde no hay necesidad de hacer ese cambio, sino que lo deja tal cual, que es más usual. Veremos la próxima clase en el Evangelio de Mateo. Sí, Giovanni. Giovanni levantó la mano. Adelante. Tengo una pregunta, o sea, la pregunta mía es, ¿ahí estaba hablando era de Juan el Bautista? O sea, Isaías estaba hablando de Juan el No, no, Bautista. no. No, Isaías no, bueno, para nosotros cristianos, para nosotros creyentes en Cristo, vemos que el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo, ¿cierto? Y pues es que hay cosas que el autor dice y tal vez no quiere decir, pero como está inspirado por el Espíritu Santo, dice más allá de lo que evidentemente dice. Pero en el caso de Isaías 43, nosotros vemos allí una alusión a Juan Bautista, pero el profeta Isaías no hizo una alusión a Juan Bautista, estaba aludiendo a esa voz de los profetas, de los líderes religiosos del final del exilio, estamos hablando del siglo sexto, donde le dice al pueblo de Israel, oiga, regresen a Jerusalén, pero se lo dice de manera poética. Eh, Preparen en el desierto un camino para nuestro Dios, construyan en la estepa una senda para el Señor. Es eso. Eimer, Eimer, ¿tiene una pregunta? ¿O se le subió la manito? Bueno, Hola, hola. ¿Me sí, escuchan? señor. Sí, fuerte y claro. Tengo una inquietud. O sea, esas comas o sí, esos signos de puntuación están reflejados también en los manuscritos. Las traducciones respetan esos signos de puntuación. No, no se reflejan en los manuscritos de la época, porque aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí en la parte inferior del texto que yo les presento, este es un manuscrito, el sinaítico, del siglo cuarto, y como ustedes se dan cuenta, por ahí no hay puntos, ni siquiera hay espacio entre las palabras, hay que ahorrar, sí, aquí después de arge, tu evangelio, aquí está la E de evangelio, ewa, la A de ewa, ge, li, o. No hay espacio entre las palabras, mucho menos espacio para poner puntos. Hola. Sí, ahora sí lo escuchamos. Se quedó en que la palabra evangelio no había espacios y tampoco había lugar para los signos de puntuación y se cortó. Sí, Creo que otra vez se cortó, se congeló. sí, creo.
Ok, le damos un momentito para que pueda nuevamente se pueda activar su señal. Le agradezco, hermana. Sí, aproveché la interrupción también para que cambiar un cablecito a ver si está más estable. Bueno, ofrezco disculpas por la interrupción y entonces pues seguimos. Y efectivamente, terminando de responder la pregunta, esa puntuación sí es evidente. Si ustedes ven ahí, o sea, es evidente no porque esté marcada gráficamente, sino en el sentido del texto. Si ustedes ven sus Biblias, vamos a ver, yo aquí tengo una Biblia del siglo de oro de Reina Valera, a ver cómo me traduce aquí el libro de Jeremías, de Isaías. Pero si ustedes ven, debe estar en las Biblias que tengan espacio en dos versículos. Entonces, en dos renglones, efectivamente. Aquí dice, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada, o sea, y punto y coma, y después otra parte, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, está muy bien, se nota esa traducción diferente de las dos partes, pero lo que quiero enfatizar es cómo el Evangelio toma esas dos partes, respeta que son como dos versitos chiquitos, pero le cambia la puntuación para decir que una voz en el desierto no es parte del lugar donde resuena la voz, sino que ahora no es parte del lugar donde se prepara el camino, sino ahora parte donde resuena la voz. Pero digamos que esas diferencias de puntuación son intuibles en el texto. Dígame, Felipe. Bueno, Felipe tenía por favor pido a los que levanten la mano, estén Ya, pendientes. ya. Ánimo. Ahora se me escucha. Sí, señor. Buen día, hermano. Buen día tenga todos. Bueno, quisiera que me aclare un poquito más en este tema de... Yo estoy aquí en Isaías 43, dice, voz que clama en el desierto, dos puntos, preparad camino a Jehová, punto y coma. Y en Marcos 3, dice lo mismo, ¿no? Voz que clama en el desierto, dos puntos, preparad el camino del Señor. Lo que varía es la palabra Señor y la palabra Jehová. Bueno, en ese caso vemos que los editores de aquella Biblia que usted tiene en las manos, Reina Valera, 1960. sí, sí, los editores, o sea, siempre hay los editores, digamos, por influencia de Marcos, como los editores supongo que son cristianos, ¿cierto? Creyentes en Cristo. Por eso pasa con frecuencia. Por influencia de Marcos se puso la misma puntuación en Isaías, pero el original en hebreo o la primera traducción que hubo en griego tiene la puntuación allá donde la leyó el hermano que leyó anteriormente. Pero bueno, lo importante es eso, que más que, entonces por eso está la influencia allí, pero digamos que el texto como tal nos está diciendo, el Evangelio de Marcos está recogiendo la cita, le hace una pequeña adaptación que es simplemente cambiarle el punto o los dos puntos para que quede voz que clama, no la poesía que había en hebreo. En el desierto preparen el camino al Señor, enderecen en la estepa el sendero para nuestro Dios, algo así. Sino que hace ese cambio o esa adaptación más que un cambio para que, para que sea más congruente con el mensaje que va a presentar a Juan Bautista. Para terminar, hermano Felipe, léame otra vez el texto de Isaías, allá el que tiene. Ya. ¿Todo o solamente la primera parte?
La Bueno, cita, voz que ya, clama. ya. Voz que clama en el desierto. Dos puntos. Preparad camino a Jehová, punto y coma. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Punto. Fíjense allá, enderezad calzada a nuestro Dios o algo así, ¿cierto? Vean que allí también hay otra adaptación, porque en el texto original, que es el que, bueno, el que lee el hermano Felipe en este caso, o sea, original del Antiguo Testamento, está en las dos partes. Enderecen en el, bueno, aunque a veces nos impide los dos puntos, pero vea que ahí se nota. ¿Cómo era? Voz que clama, En- en el desierto preparan el camino de Jehová. eh, enderezad calzada en la soledad a Y nuestro esa Dios. segunda parte dice, enderecen calzada para En, nuestro Dios, creo que dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. a nuestro Dios. Fíjense que esa parte, ese volver a repetir la mención a Dios dos veces, en la primera y en la segunda, en Marcos no está, porque a Ujú. Marcos le interesa fundir todo eh, como una sola cita. Vean, hermanos, estudiantes, es importante ver cómo los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento con libertad, porque para ellos lo más importante es presentar a Cristo. Incluso si tienen que hacerle un cambio a esa cita, pues la hacen para acomodarla mejor, para que los nuevos creyentes entiendan mejor, según la perspectiva del Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento está dirigido, encauzado, con finalidad hacia Jesús. Bueno, otra intervención de Eimer y seguimos, porque si no, aquí nos quedamos. Eimer, pueden Ok, bajar sí, la mano discul- después de que discul- intervengan. discúlpenme ahí las interrupciones. A ver, ¿me están escuchando? Sí. Sí, señor. Ok. No, bueno, no, lo que pasa es que me surge otra duda, pues, de muchas, ¿no es cierto? O sea, ¿qué influencia tiene la Septuaginta en esto? O sea, en esto de cambiar el acento, en eso que está explicando de que de Gracias. pronto... Sí, Eimer, Ok, ya, sí. creo que ya capté. Mucha, pero no mucha. Mucha, pero no mucha. Porque la Septuaginta dice, sí, claro, porque mucha, porque la traducción que se ve, si usted pone la Septuaginta, o sea, que es la traducción del hebreo al griego, y pone el Evangelio de Marcos, se parece mucho más la traducción del griego del Antiguo Testamento a la versión de Marcos. Pero eso en cuanto a la traducción, por ejemplo, el hecho que en el original hebreo pues dice Adonai, ¿no? El nombre sagrado de Dios. Y acuérdense que cuando en el texto hebreo el, se pone el nombre sagrado de Dios, la Septuaginta pone el Señor. Y en las alusiones del Nuevo Testamento, como cita con frecuencia es la Septuaginta, pues por eso aparece aquí en Marcos el Señor. Pero la puntuación de la Septuaginta, de la Biblia de los 70, para Einer y para todos, es la misma que estamos diciendo. Es decir, preparen en el desierto un camino para el Señor. Eso es tomado textualmente de la Septuaginta en Isaías 43. El único cambio, viendo Septuaginta y Evangelio de Marcos, es la puntuación. Y el otro cambio está en que en la Septuaginta dice, hagan rectas sus senderos, los senderos de nuestro Dios. Y pues esa segunda parte de la mención de Dios no la tiene Marcos, porque como ya les dije, no interesa mencionar y recordar el contexto histórico de después del exilio, donde surge este texto, sino aplicarlo a Juan Bautista. Bueno, creo que ya con esto. Ahora, pregunto, eh, si, si es evidente que vea, dice Evangelio de Jesucristo, comienza el título, principio del Evangelio.
y resulta que comienza hablando es de Juan Bautista. Entonces, efectivamente, ¿por qué habla de Juan Bautista? Les pido que leamos el versículo 4, 1:4 de Marcos. Bueno, Amén. entonces, ánimo. Sí, Sí, amén. No sé si se me escucha esta mala señal. sí, ya se oye. Dice así, ya, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, en la Biblia textual dice, apareció Juan bautizando en el desierto y proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Bueno, fíjense que si a nosotros no nos dijeran Juan, sino que nos dijeran, predicaba el bautismo, acudía él bueno, él sigue el versículo 5, acudía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y todos eran bautizados. Nosotros podríamos pensar que están hablando de Jesús, pero no, están hablando de Juan. ¿Por qué? A unos seguidores de Jesús les comienzan un texto hablando es de otro señor que se llama Juan, precisamente porque dentro de la comunidad de los creyentes había una gran cantidad de personas que habían sido primero discípulos de Juan Bautista. Es decir, estaban como en esa angustia existencial. Oiga, ¿será que yo siendo creyente en Jesús no estaré traicionando a mi antiguo maestro Juan? Por eso el Evangelio jamás habla mal de Juan Bautista. Es más, Jesús reprende y regaña a Pedro. Jesús reprende y regaña a los apóstoles, hasta importantes, pero jamás una palabra siquiera fuerte contra Juan Bautista. Hay dos personajes con los cuales el narrador, el evangelio no se mete, Jesús y Juan Bautista. ¿Sí, Carla? Hola, buenos días. Me acabo de dar cuenta de un detalle. ¿Cómo podemos explicar el versículo 4 que acaba de mencionar nuestro hermano? Bautizaba a Juan en el desierto. ¿Cómo bautizaba a Juan si estaba en el desierto? Esa es mi pregunta. Bueno, muy bien. Eh, buena pregunta, pues porque efectivamente, uy, ve esta, bueno, aquí vamos a poner una Biblia, una Biblia que yo cargo por acá. Entonces, voy a, voy a dejar de compartir para que ustedes la puedan ver. Pero googleen fácil, Palestina en tiempos de Jesús, y eso ahí salen muchas cositas. Entonces, efectivamente, ahí tenemos, ustedes alcanzan a ver la masa de agua más grande, al sur es el mar Muerto, al nortecito es el lago de Galilea. Los une el río Jordán, y ahora yo no veo mi pantalla. Bueno, los une el río Jordán y en la parte sur, muy cerquita de llegando al Mar Muerto, tenemos el lugar donde estaba Juan bautizando, ¿cierto? Entonces, no es que bautizaba estrictamente en el desierto, o bueno, sí en el desierto, pero a orillas del río Jordán. Entonces, es por eso, hermana, que tenemos a Juan que bautizaba en el desierto. Y es que precisamente nosotros aquí estamos acostumbrados en Latinoamérica, sobre todo por acá en la parte ecuatorial, que tenemos agua por todos lados, pero cierto, de pronto en la parte de los Andes peruanos y chilenos, vemos que un poquito más desértico, incluso si uno hace un Google satélite, ve que son muy parecidos los paisajes del desierto de Judá a los pasajes de esta parte de Latinoamérica. Entonces no es que está en el desierto, pero sí, porque si usted no está cerca del río, ya no tiene verde, eso es desértico. Entonces, es por eso, hermana. Entonces, ¿de dónde sacaba el agua? Pues del río Jordán, ¿cierto? Donde está Juan bautizando. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Y efectivamente,
Y les agradezco que no se queden callados, porque si no, uno dice, uy, no entiendo. Y como le dice el eunuco a Felipe en Hechos, dice, ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe, dice, pero ¿cómo entiendo si nadie me lo explica? Flor Jenny. Sí, también debemos tomar en cuenta que la palabra desierto no solamente es lo que es la arena y donde no hay nada, ¿no? Hay 4 tipos de desierto, ¿no? Entonces dice, bueno, también estoy googleando yo también, ¿no? Y tenía esa duda también. Hay subtropicales, semiáridos, costeros y polares. Entonces nos podemos imaginar más o menos algo de costero, ¿no? Un desierto costero. Generalmente decimos, cuando hay veces en la iglesia decimos, vamos a ir al ayuno, los hermanos dicen, iremos al desierto. Entonces no quiere decir que nos vamos a ir hasta Atacama, por ejemplo, ¿no? Sino nos vamos a un cerro, a un lugar alejado, donde estamos fuera de la ciudad, no estamos con el bullicio de las movilidades o algo que nos pueda distraer y nos vamos lejos. Y casualmente por ahí sí hay alguna laguna también, ¿no? Entonces me imagino que a eso se refiere cuando dice desierto. Más es cuestión de, digamos, el significado de la palabra en sí, pero no tanto así, digamos, a lo otro que a veces estamos acostumbrados a una sola cosa, ¿no? Eso nomás quería comentar, gracias. Perfecto. Gracias, muy amable por la intervención. Y efectivamente, la primera interpretación de desierto es literal, o sea, un lugar donde no hay agua, escasamente el río Jordán. Hay unas cosas que se llaman wadi, escrito como Wilton con W, wadi. También pueden googlear qué es un wadi. Son lugares, son ríos, pero que no son ríos. O sea, cuando hay lluvia, se llenan de agua y después desaparecen. Entonces, esos son muy típicos en el desierto de Judá. La interpretación correcta es literal, es un desierto de arena y todas esas cosas. Lo que pasa es que, pues, ¿quién va por allá? Nadie. Entonces es un lugar desértico, de manera que desierto se comenzó a constituir como sinónimo de lugar de soledad, ¿sí? Lugar donde no hay nadie, pues ¿quién va por allá? Y hoy día a veces lo usamos con sentido metafórico, pero en la época del, del Nuevo Testamento, cuando se habla de desierto, es ese lugar árido. Jesús con frecuencia dice, se alejó a un lugar desértico, o sea, sí, árido, pero pues, ¿por qué allá? Porque allá no había nadie, entonces para poder estar solo, para poder orar, para poder estar con sus discípulos. Bueno, eh, bien. Uy, aquí hay, esta pregunta está bien difícil. Gio de Perú. ¿Por qué estamos estudiando los textos griegos? Nos guiamos del código alejandrino y no de los textos receptus. Lo que pasa es que para responder esta pregunta tengo que hacer todo un contexto, pero voy a tratar de hacerlo rápidamente. Entonces, realmente, pues porque estos códigos, el alejandrino, el vaticano, el sinaítico, que son los grandes códigos según la investigación, son del siglo IV, mientras que el Receptus refleja cosas del siglo X, de XII, perdón, XII. Es un texto bizantino. Entonces, ¿por qué era muy conocido en el siglo XV, en el siglo XVI? ¿Sí? Más que el códice, se habla es del Textus Receptus, en latín es el nombre. Entonces, pues era muy conocido y por eso cuando surgieron las primeras Biblias que pasaron a imprenta en la época de Gutenberg y esto, eh, se usó ese texto. Pero hoy día la mayor parte de los textos pues hacen uso es de los originales, van a los originales griegos y hebreos, depende del caso. Entonces, pero no es que se basan, por ejemplo, en código alejandrino, sinaítico o vaticano o un papiro específico, sino que hacen todo un estudio comparando esos textos. Ya es otra ciencia que se llama la crítica textual, que también pueden googlear, crítica textual de la Biblia, para tratar de reconstruir cuál sería el texto más parecido al original. Y entonces, pues,
en esa ciencia, lo que es importante es lo más antiguo. Entre un manuscrito sea más antiguo, pues bueno, no es el único criterio, pero es un criterio importante, es más cercano al original. Entonces, hoy día los estudiosos de la Biblia para el Antiguo Testamento se suelen basar, por ejemplo, para el Antiguo Testamento en griego, en un código que se llama el Código de Leningrado, que también pueden googlear, ¿cierto? Incluso está disponible por ahí en algunas páginas de internet. Y para el Nuevo Testamento, pues hay muchos más códigos antiguos a los cuales se hace referencia para estas traducciones. Entonces, pero normalmente, incluso en la página como estamos aquí con Sociedades Bíblicas Unidas, en la página de la Sociedad Bíblica Alemana, ustedes van a encontrar eh, en griego el texto del nuevo, no, se llama Novum Testamentum Grece, edición 21, que es de estos códigos antiguos, que es la transcripción de estos códigos antiguos que les menciono, y también van a encontrar para el texto de la Biblia hebraica, que en su mayoría se basa en este texto del Códice de Leningrado. Pero hoy día hay mucha riqueza por los nuevos descubrimientos arqueológicos que hay al respecto. Bueno, entonces muchas gracias por las preguntas y seguimos adelante otra vez con nuestro tema, que es el Evangelio de Marcos, leyendo algunas cositas importantes. Simplemente les quería mencionar, comienza mencionando a, a Juan Bautista. Por ejemplo, si hoy día eh, nos llaman a dar una clase de economía no sé, en Europa, y el público es ucraniano, pues yo no voy a hablar de Putin, sino de Zelensky, ¿cierto? El presidente. Digo, no, Zelensky es lo mejor, etcétera, ta, ta, ta. Si voy a un público ruso, pues no hablo de Zelensky, sino que hablo de Putin. ¿Esto para qué? Acordémonos, voy a hablarle a un público donde no es importante ni Putin ni Zelensky, sino Juan Bautista. Entonces usted no puede ir a hablar allá mal de Juan Bautista porque no lo reciben. Por eso la importancia de este gran personaje, Juan Bautista, con el cual se abre el Evangelio. De esta manera, los que antes habían vivido en el bautismo de Juan Bautista, pues no se sienten traicionando ahora ese nuevo modo de abordar la fe, que es un modo de abordar la fe, pues al estilo de Jesús, ¿cierto? Según la predicación de Jesús. Y entonces es por eso que todos los evangelios comienzan hablando de Juan Bautista. Es la primera predicación de la cual habla Marcos, ¿cierto? El nacimiento de Juan Bautista, perdón, la predicación de Juan Bautista. Si vamos a Lucas, que predica el nacimiento de Jesús, antes de hablar del nacimiento de Jesús, habla del nacimiento de Juan Bautista. Si ustedes abren el Evangelio de Juan, háganlo por curiosidad. ¿Cuál es el primer nombre propio que aparece en el Evangelio de Juan? Pues es Juan, pero no Juan el apóstol, Juan Bautista. Entonces, es la importancia que el Juan Bautista tenía sobre Jesús. Bueno, vamos a elencar rápidamente los textos que ustedes tienen en su Biblia. Una cosa importante de Marcos. A veces nosotros usamos textos porque ya los tenemos aprendidos para un evento. Cito una palabra de Jesús por aquí, otra palabra de Jesús por allí. Pero si yo voy al colegio a rendir cuentas de si leí a Vargas Llosa o a García Márquez o al personaje que sea, yo soy más irrespetuoso con la Biblia que con los personajes de nuestro siglo, del siglo pasado. Si yo voy a leer Cien años de soledad, yo no cojo Cien años de soledad y voy a ver qué me dice García Márquez hoy, ¡pum! ¿No? A veces hay gente que lee así como al azar y así leen la Biblia. No, estoy leyendo Marcos
La idea es que ustedes lean del capítulo 1, versículo 1, hasta el último capítulo del Evangelio, para tener una visión comprensiva, integral de ese texto que tenemos delante de nosotros. Entonces, ojo, que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es leer versículos esporádicos de la Biblia. Sí, a veces que nosotros lo usamos, sobre todo con personajes importantes, ¿no? Hay filósofos de los cuales no nos hemos leído ningún libro, pero yo digo, solo sé que ya nada sé, ¿sí? O, ¿cómo era Pascal? El corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿sí? Y no me sé más de ese autor. Pues a veces nos pasa lo mismo con la Biblia, nos aprendemos es pedacitos, pero no el contexto en el cual se pronunció. Entonces, qué importante que nosotros estemos cada vez más dirigidos hacia una lectura comprensiva, integral del texto, en este caso, del Evangelio de Jesús. Y aquí es la importancia, de todas maneras, ya desde el primer versículo, ojo, está hablando excelencias de Juan Bautista, pero de una vez le dice, vea, si Juan Bautista es lo mejor de lo mejor, Jesús es excelente. Porque vean en el versículo 8, siguiendo el texto, yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Es decir, que ya el Evangelio recuerda en labios de Juan Bautista que el Evangelio de Jesús, el bautismo de Jesús va a ser superior, porque el de Juan Bautista era para la conversión, para volver al camino, un poco al estilo judío, volver a cumplir la ley de Dios. Dichoso el hombre que camina en la ley del Señor, ¿sí? Y el bautismo de Jesús es superior porque implica un cambio radical. Él los bautizará con Espíritu Santo. O dirá posteriormente el Evangelio de Juan, con Espíritu Santo y fuego. Entonces, contrario a lo que plantean los otros evangelios, el Evangelio de Juan es muy cortico en la descripción del bautismo. Leamos, es que quiero leer detalladamente este primer inicio, porque si entendemos el inicio, vemos todo lo que va sucediendo después, porque es el prólogo, es la introducción. Entonces, alguien que lea versículo 9 al 11. Leamos de uno en uno. 9. 1, 9. Ánimo, ánimo. Bien, hermano Richard. Aquí. Ay, síganos. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Fíjense, después de haber presentado, Juan bautizaba en el desierto, Juan estaba vestido, Juan predicaba, finalmente aparece Jesús. Vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. Fíjense que incluso el protagonista es Juan. Hay dos modos de hablar en griego principales, que se llama voz activa y voz pasiva. Voz activa es cuando el sujeto realiza la acción, que es como hablamos nosotros en español. Yo como pan. Pero también está la voz pasiva, donde el sujeto no realiza la acción, sino que el sujeto es aquel en el quien recae la acción. Yo como pan lo puedo decir en voz pasiva. ¿Alguien lo podría decir? O sea, donde el sujeto no hace la acción, sino que el sujeto recibe la acción. Entonces yo digo en voz activa, yo como pan, y en voz pasiva, como El pan diría, fue comido. el pan es comido en el mismo tiempo. El pan es comido por mí, ¿cierto? Sí, o bueno, o en tiempo pasado, yo comí pan, el pan fue comido por mí. Pues bien, mire que aquí el bautismo está descrito en voz pasiva. Jesús fue bautizado. Dice fue porque está en pasado, ¿no? Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, vea que el protagonismo se lo deja es al hecho bautismal. O sea, la primera vez que aparece Jesús no le dice a Jesús a Juan, quítese, que ahora voy yo, sino que la primera aparición de Juan, de Jesús,
es muy sutil porque aparece en voz activa, en voz pasiva. Jesús fue bautizado, o sea, sobre él recae la acción del que había sido protagonista de esos primeros versículos. Juan fue bautizado por, Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y después sigue sin ser protagonista todavía, porque dice, él ve, pero pues no es una acción no es un verbo de acción, sino dice, ve que los cielos se rasgaron. Ojo, porque cuando los cielos se rasgan, no pueden volverse a unir, una tela se rasga. Es decir, que en Jesús ya queda abierta la comunicación entre el cielo y la tierra, es la interpretación metafórica de este texto. Se rasgan para que nadie los vuelva a unir. Y dice, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Entonces, hasta ahí Jesús sigue sin ser el protagonista, como para dejar todavía, o sea, sí es el protagonista, pero la manera de narrar le está dejando todavía en la mente del lector toda la obra y toda la acción que realizó Juan Bautista. Fíjense después, el Espíritu lo llevó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Era puesto a prueba por Satanás. Aquí difícil encontrar una traducción literal porque en el verbo griego se usa el ser puesto a prueba, ¿no? Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque había visto mis obras. Dios dejó a los otros pueblos allí junto a Israel, por allá en Josué, Jueces, para probar si caminaban o no caminaban en la ley del Señor. Entonces, Jesús, Dios no permite, no quiere la tentación. Es que tentación nos da la idea de como una trampa, ¿cierto? Tentación da la idea de trampa. Uy, poner una trampa, uy, voy a poner una tentación. Y a veces la gente dice, uy, esos chocolates son una tentación, una trampa. No, es siendo puesto a prueba por Satanás. Es decir, uno que pone a prueba las cosas para estudiar y saber su autenticidad. Entonces, Jesús puesto a prueba quiere decir que está mostrando su autenticidad, que de verdad, como dice el título, es el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces, vea que solo cuando Juan desaparece de la escena, Jesús comienza con su protagonismo. Y entonces, leamos por favor el versículo 14. Alguien que lo comience a leer, por favor. Leo, hermano. ¿Me escucha? Sí, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Sí, entonces es después de o sea, Jesús, digamos que el numeral 2 acá, donde nos habla de, del, de Juan Bautista, da paso al evangelio de Jesús. Aunque allí dice, ¿cierto? Jesús fue predicando el evangelio, la buena nueva. Aquí no es el evangelio en término técnico como lo propone Pablo, ¿no? Es el evangelio como buena nueva. Pero ¿cuál es la buena nueva? El reino de Dios, ¿cierto? Jesús fue predicando el reino de Dios, pero ojo, hasta que pasó esto, hasta que pasa de la predicación de Juan Bautista a la predicación de Jesús. Después de que Juan fue encarcelado, entonces viene Jesús predicando el evangelio. Y vean que la predicación de Jesús es similar a a la que hacía Juan Bautista, ¿no? Porque Juan Bautista dice, predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y Jesús en el versículo 15 dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio.
Aquí esta traducción está bien interesante. Dice, el reino de Dios se ha acercado. O sea, no soy yo en el Evangelio el que me acerco a Dios, es Dios el que se acerca a mí. El reino de Dios se ha acercado y quedó cerca. No quedó por allá como algo diferente, sino como algo que está asequible y presente a los hombres, ¿cierto? Entonces, un poco este es el esquema general de lo que acabamos de ver en estos versículos, ¿cierto? Lo que es el principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el título, la presentación de Juan Bautista, el bautismo de Jesús y la prueba mesiánica, ¿cierto? Que es lo que a nuestras traducciones normalmente traducen como tentación. Entonces, queda claro un poco que a partir del bautismo, Jesús se manifiesta como ese ungido o elegido de Dios, ¿cierto? Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Tiene el aval, tiene la unción, no hay nadie más, porque por más que Juan Bautista sea un testigo auténtico del evangelio, del mensaje de Dios, pues no llega al nivel de recibir ese aval de parte de Dios de decir, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Entonces vea que eso que decía el versículo 1 con el título Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, pues lo proclama el mismo Padre desde el cielo. Tú eres mi hijo amado. El Evangelio va a ir desarrollándose paulatinamente para mostrar cómo avanza esta comprensión de Jesús como hijo de Dios. Y no es para que Dios diga que es su hijo. Eso no le interesa al Evangelio. El Evangelio va a terminar cuando finalmente un ser humano, viendo morir a Jesús, proclama, verdaderamente este es el Hijo de Dios, que es prácticamente lo que le ocurre al centurión cuando se da cuenta, dice, viendo el modo en que muere Jesús, entonces es auténticamente el Hijo de Dios. Bueno, el Evangelio de Marcos tiene dos partes. La primera, pues comienza aquí con esto que acabamos de leer, el inicio del ministerio de Jesús, ¿cierto? El inicio del ministerio de Jesús que va aproximadamente hasta el capítulo 8. Los primeros 8 capítulos de Jesús es todo lo que hace Jesús en Galilea. En segundo lugar, tenemos la parte de ya del desarrollo del Evangelio en Judea. Entonces, va del capítulo 8, versículo 27, al versículo 15, versículo 47, como que termina pues con la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. Así como hay ese gran prólogo de los primeros 13 versículos, la conclusión del Evangelio, incluso algunas Biblias tienen como esos marcadores allí, la conclusión del Evangelio pues está en el capítulo 16, que nos tiene pues los relatos de la resurrección de Jesús, con un primer relato que termina en continuará y uno que llaman apéndice canónico, donde se le da la continuará a ese primer relato pascual de la resurrección. Entonces, eso es, cuando ustedes lean un texto del Evangelio de Marcos, ubíquenlo, hace parte del inicio, es parte de la primera sección, es parte de la segunda sección o es parte de esa conclusión del Evangelio de Jesús. Entonces, en la primera parte del Evangelio, pues tenemos todo lo que concierne al trabajo de Jesús en ese lugar que llamamos Galilea, ¿cierto? Es Galilea. Entonces, ¿qué hace Jesús en Galilea? Hay dos partes. Hace un rato cuando mostraba el mapa,
La parte superior, todo lo que está rodeando el mar de Galilea, en la parte izquierda, digamos, en la parte occidental, es más o menos el lugar donde se desarrolló el ministerio de Jesús. Todo alrededor de esa región llamada Galilea, precisamente por el lago de Galilea. Incluso hay. Entonces, ¿qué tenemos de del trabajo de Jesús, de la predicación de Jesús en Galilea? En primer lugar, o también algunas Biblias ponen como título Ministerio de Jesús en Galilea. Bueno, ese lo podemos tener en varias partecitas, ¿cierto? Hasta el comienzo del capítulo 3, después tenemos hasta el comienzo del capítulo 6 y finalmente todo lo que tiene que ver con la multiplicación de los panes. Son como las tres partecitas del ministerio de Jesús en Galilea. Entonces, ¿qué tenemos en el misterio de Jesús en Galilea? Pues allí tenemos lo que llamamos la vocación de los primeros 4 discípulos. Allí veíamos, incluso en el texto que estudiábamos hace 8 días, que era el de la suegra de Pedro, que después de esto, pues Jesús va a la sinagoga, saliendo de la sinagoga, entra a la casa de Simón Pedro. Entonces, pero aquí tenemos, en esta, que aquí, tomando de un autor estos títulos, dice la gran llamada. Capítulo 1, versículo 14 al capítulo 3, versículo 16. Entonces, ¿qué tenemos acá? La llamada de los primeros discípulos, ¿cierto? Mensaje y primeros discípulos. Mensaje es porque nos narra en el capítulo, versículos 14 y 15, el inicio de la predicación de Jesús. Versículo 16 al 20, la llamada de los discípulos. Y aquí, ¿qué se destaca? La inmediatez. ¿Por qué el Evangelio narra estas cosas? Para que los creyentes se den cuenta que cuando Jesús llama no se postergan las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, versículo 17, cuando dice, vio a Simón y a su hermano Andrés. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Versículo 18 inmediatamente dice, dejando al instante sus redes, lo siguieron. Entonces, en esta llamada se destaca eso, al instante. Jesús pide una decisión al instante, no al final de la existencia, no pasado mañana, ya. ¿Cuál es la respuesta del ser humano a Dios al instante? La siguiente parte del versículo 21 del capítulo 1 al versículo 22 del capítulo 22, pues allí tenemos distintos modos, distintos ejemplos de llamadas que hace Dios, de llamadas que hace Jesús y cómo Él invita pues al reino. Entonces, ¿cómo invita Él al reino? De distintas maneras. Entonces allí tenemos los episodios de, por ejemplo, Jesús que enseña en Cafarnaúm. Allí tenemos el primer gran milagro que hace, que es la expulsión de ese espíritu inmundo. Y leamos por favor dentro de esa narración que va del versículo 21 al 28 del capítulo 1, alguien que nos lea el versículo 24, que es lo que el espíritu inmundo le dice a Jesús. Amén. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y siga, por favor, El al Santo de Dios. 25. Pero Jesús reprendió diciendo, cállate y sal de él. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que aquí dice, bueno, Jesús es hijo de Dios, Jesús es enviado de Dios, porque lo dice el título, porque lo dice el Padre en el bautismo, ¿sí? El Padre que es un ser, pues no de la tierra, y ahora lo dice un espíritu inmundo, que tampoco es un ser, digamos, de la tierra, un ser de carne y hueso. Y es que a Jesús, repito, no le interesa
que las entidades no terrestres, por llamarlas de alguna manera, lo reconozcan como hijo de Dios. El evangelio es para que los seres humanos lo reconozcan como el hijo de Dios. Si no, pues no habría necesidad, se hubiera acabado el evangelio en el versículo 1 o en el versículo 11 con el bautismo, o acá en el versículo 24. Dice, ah, sí, ya, lo reconocieron, el santo de Dios. No, le interesa que los seres humanos, sus seguidores, lo reconozcan y actúen como el Hijo de Dios. Bueno, y entonces, ¿cómo Jesús llama a las personas? Arrepiéntanse y créanse el Evangelio, el reino se ha acercado, llamando a sus discípulos, expulsando a los endemoniados, curando a la suegra de Pedro, que la encontramos del versículo 29 al versículo 31, sanando a muchos ejemplos, a muchos, a muchos, a muchos enfermos. Y eso un poco nos narra. Aquí voy a leer un par de versículos que hacen como de síntesis de toda la actividad de Jesús. Vean ustedes, versículo 29 al 31. Alguien rápidamente la lea. Y alguien prepare del 32 al 34. Entonces leamos 29 al 31. Ya, la palabra dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, Ay, con perdón, es del Jacobo. 32, perdón, del 32 al 34. Ese ya lo leímos la vez pasada. Y otra persona prepare del 35 al 39. Perdón, del 32 al 34, hermano. Ya, bien, hermano. Entonces, de 32 a 34. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aquí hay una cosa interesante y es que a los que lo conocen, a los que saben quién es, les dice cállense. Lo mismo va a ocurrir en la transfiguración, ¿no? Cuando les dice, no, no digan nada a nadie hasta que el Hijo del Hombre no resucite de entre los muertos. Porque es una manera como de decir, oiga, ya entendí, ya protegí. A veces bueno, yo que soy viejito todavía uso es Facebook, ¿cierto? Pero a veces en Facebook uno se encuentra esas publicaciones que dice un acertijo. El que lo adivine ponga manito así, pero no lo escriba para que los otros participen. Casi que así es lo que ocurre en el Evangelio. Es decir, oiga, los que logren entender quién es Jesús, adhieran a él, pero no lo cuenten así como tan abiertamente porque no lo van a entender, ¿cierto? No lo cuenten así tan abiertamente porque no lo van a entender. Es decir, que el evangelio no es para ponerlo ahí como una predicación masiva que todo el mundo, no, porque nos quedamos sin que las personas adhieran de corazón. Entonces el evangelio lo que va buscando es que cada uno haga su proceso de fortalecimiento, de adhesión a Cristo. Y por eso les digo, como hace 8 días cuando decíamos cómo surgieron las escrituras del Nuevo Testamento, primero como apoyos didácticos y pedagógicos a la predicación, al trabajo de la familia, de cada uno. Entonces, por eso es importante que tengamos presente eso. No es solo el texto, pero no, el texto sin comunidad, el texto sin iglesia, pues no tiene sentido. El texto, para poder ser comprendido a cabalidad, ha de ser leído en el mismo espíritu en que fue escrito, es decir, en un espíritu de comunidad, de iglesia, de solidaridad, de fe. Bueno, y eso es lo que nos ayuda. Vea que este es como el resumen, un poquito, vea. ¿Y el que hacía? Sanó muchos enfermos, expulsó muchos demonios. Y ahora veamos como este otro sumario, leamos 35 al 39. Amén. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Bueno, perfecto. Entonces aquí vemos sobre todo en la parte final, los expertos lo llaman sumario, porque las personas que predicaban de Jesús cuando contaban por allá en el año 35, 40, 50, oiga, ¿qué hacía Jesús? Dice, predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y ella echaba fuera a los demonios. Y lo que dice anterior, y curaba. Y después viene como el desglose. Ah, sí, un ejemplo. Entonces, en la curación de un leproso, en el versículo 40 al, hasta el final del capítulo, hasta el 45. O sana a un paralítico, el inicio del capítulo 2. ¿Y qué más hace? Llama a distintas clases de personas, no solamente a los pecadores, sino aquí, por ejemplo, al publicano, a Leví. Y aquí yo creo que vea, Jesús se rodea, voy a decir una herejía, de personas poco recomendables. Yo no sé, a ver, ¿quién sería? Aquí en Colombia, yo no sé dónde están los colombianos, aquí levanten la mano. Que alguien que le explique a los que no son colombianos qué es un ruso y cómo hablan los rusos aquí en Colombia. Un ruso es una persona que trabaja de albañil arreglando casas o calles. ¿Y Entonces, cómo es pues, cómo es el lenguaje de estas personas que trabajan en la construcción por acá en es Colombia? coloquial, es fuerte, grosero. Eso es, entre groseros, eso es coloquial y Bueno, son muy juguetones al expresarse entre ellos. bueno, vea, dijo coloquial, muy eufemista, bueno, ¿cierto? Es decir, con muchas groserías porque es de la vida cotidiana, son trabajadores duros, tienen las manos, o sea, trabajo físico, trabajo pesado. Pues vea, ¿ustedes cómo se imaginan que eran los pescadores de Galilea? Yo no creo que hablan, la carachas, ¿cómo estás? Sí, con un lenguaje así muy elevado. Los pescadores de Galilea, un pescador es una persona hosca, una persona de mal genio porque no duerme en la noche, tiene los horarios cruzados, trabaja nocturno. Por eso digo personas no recomendables, a ver, sí, en el statu quo. Y ese tipo de personas fue de las que Jesús se rodeó. Pescadores. Y además, ¿de qué región son? De Galilea, que es al norte del país. Galilea, bueno, una pregunta estadística, una pregunta estadística. ¿Qué porcentaje de paganos, o sea, personas de origen romano, griego, de otras culturas no judías, se imaginan que habitaba en la región de Galilea? ¿Qué porcentaje? Escriban en el chat un porcentaje ahí. A ver cómo nos va con esta encuesta. Efectivamente, de lo que estábamos hablando era el secreto mesiánico. A ver, hagan sus apuestas, ánimo, ánimo. Escriban tranquilas que nadie se condena por esto. 20, 60, 70. Bueno, haciendo promedio estamos bien. Efectivamente, ahí era casi 50-50. Es decir, era una región pagana. Jesús conocía muy bien el paganismo. El paganismo no es que sea malo. El paganismo pues es la cultura que no es judía, solo que pues tiene ese nombre como un poco denigrante hacia los que no piensan o creen como nosotros, gentiles, paganos. Pero efectivamente eso era un poco lo que teníamos. En Galilea entonces era una región donde había muchos paganos y dentro de esos paganos, pues Jesús, o sea, no dentro de los paganos, sino de esas personas que están en contacto con ese paganismo, es que Jesús escoge a sus primeros discípulos. Los judíos galileos, o sea, los galileos que creían
en el Antiguo Testamento eran considerados por los judíos de Judá del sur como creyentes de segundo o de tercer nivel, bajitos, no eran de primera clase, porque estaban en contacto con los paganos. Entonces casi que los judíos los llamaban a los galileos casi que paganos. Eh, y ahora, de allá, pescadores, los primeros discípulos. Y ahora, no solamente uno que está en contacto con los paganos, sino uno que está trabajando para los paganos, para los ocupadores. Es decir, Leví era un publicano, o sea, recogía los impuestos para los romanos. Entonces, por eso digo, Jesús se rodea de personas poco recomendables, pero que demuestra que cualquier persona, sin importar su procedencia étnica, cultural, profesión, puede creer en Jesús, puede adherir al Evangelio. Si pudieron los pescadores, si pueden los albañiles, pueden los abogados, si pueden los profesores, si pueden los médicos, no importa el lugar de procedencia. Puede ser uno de Galilea, puede ser uno de Judea. Entonces llama a Leví. Y allí ya comienza en esa dudosa reputación de las personas de las cuales se hace rodear, Jesús comienza su polémica con las personas. Y efectivamente, después de llamar a, a, a Leví, es que entra en conflicto ya directo con las personas, porque pues claro, lo invitan a comer. Leví pues con sus colegas, dice, oiga, esto tan bueno que encontré a Jesús, pues Jesús venga para que lo vean también mis amigos. Y entonces pues allá está comiendo con publicanos y pecadores. Leamos por favor el versículo 16 y 17 del capítulo 1. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cierto? Nosotros también somos medio fariseos en nuestros dichos porque decimos que quien con lobos anda, aullar aprende, ¿cierto? Pero ¿cuál era el ideal de Jesús? ¿Que él aprendiera a aullar o más bien que los publicanos y pecadores comenzaran a aullar? No era Jesús adquirir la mentalidad de publicanos y pecadores. Era llevarle a los publicanos y pecadores la posibilidad de conformarse con Jesús, de hacerse uno con él, de adquirir la mentalidad de Dios. Y esto, aquí comienza el conflicto, porque entonces va a ser uno no digno de creer porque comparte con publicanos y pecadores. Y es que para la cultura del Mediterráneo, no solamente para los semitas, sino para toda la cultura del Mediterráneo, era súper importante compartir la comida. Si yo comparto la mesa con alguien, quiere decir que compartimos el mismo modo de pensar, el mismo modo de vivir, las mismas actitudes. Entonces, claro, ellos al ver a Jesús compartiendo con los publicanos y pecadores, decían, ah, este es un publicano, este es un pecador, ¿cierto? No eran capaces de entender lo demás. Y además, no solamente las costumbres, sino la doctrina de dudosa reputación, porque dice, ¿cómo así que usted no cumple uno de los requisitos sagrados del judaísmo, que es el ayuno? ¿Cómo así que tus discípulos no ayunan como hacen? Y vea, lo pone en conflicto con los discípulos de Juan, como hacen los discípulos de Juan y también los fariseos. Entonces ahí comienza la polémica sobre el ayuno del versículo 19 al 22. Y entonces ahí terminan esas invitaciones. Y a partir del versículo 23, que es la tercera partecita que aparece acá, entonces aparece ya una disputa esencial sobre el sábado, ¿cierto? Primero porque los discípulos arrancan espigas, versículo 23 al 27, o después
porque Jesús cura al hombre de la mano seca también siendo un sábado. Entonces las disputas acerca del sábado. Versículo 1 al 6 del capítulo 3. Entonces vea que esta primera partecita termina con Jesús, sí, que viene como increciendo después de Juan Bautista, pero que termina también en un increciendo de hostilidad, enfrentado, o más bien ellos, los fariseos, los líderes, las autoridades religiosas judías enfrentados con Jesús en esas disputas que le quieren pues atribuir. Bueno. Uy, aquí algo me pasa. Bueno, entonces, después tenemos otra sección a partir del capítulo 3, versículo 6, hasta el capítulo 6, versículo 6, donde ya sigue recorriendo Jesús, pues esa Galilea, y que algunos de los estudiosos llaman sección de la familia que, o sea, pues a partir de que Jesús comparte con los fariseos, con los pecadores, con ellos, pues, ¿de qué se trata entonces Jesús? ¿Cómo hago yo para pertenecer a eso que Jesús me dice? Y vemos que lo primero que ocurre en esta sección del mar, la montaña y la casa, precisamente muchos lugares geográficos de Galilea. Junto al mar se congrega una gran multitud. Junto al monte dice, llama a los que él quiso. Pero después en la casa, dice, habla, habla también contra los que blasfeman contra el Espíritu Santo y termina diciendo, bueno, de esa multitud, porque esta sección, versículo 3, ustedes vayan siguiendo ahí, versículo 3, 7, 3, 6, que comienza ya con la decisión de matar a Jesús, ¿no? Salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos para matarlo, para destruirlo. Ahí sí se pusieron de acuerdo. Una cosa aquí, los fariseos y los herodianos no se podían ver entre sí, ¿sí? Eran enemigos conceptuales, porque los fariseos eran nacionalistas. Para los fariseos, los herodianos eran más a favor incluso de Roma, porque pues Roma era el que avalaba, en ese caso el Imperio Romano, el poder de los Herodes. Pero para destruir a Jesús se pusieron de acuerdo. Bueno, en el versículo 7, una gran multitud junto al mar, grande gente que sigue a Jesús. Pero al final del capítulo, en el versículo 34, 33, 34, dice Jesús, bueno, ¿quiénes son mi familia? ¿Quiénes son los que me pertenecen? ¿Con quiénes son realmente con los cuales hay afinidad? ¿Con quién comparto no solo la mesa, publicanos y pecadores, sino con quién comparto todo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Leamos el versículo 34, por favor, del capítulo 3. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces ahí está. Lo que Jesús no está buscando es una adhesión étnica, cultural, biológica, física. Es una adhesión de corazón. Eso es ser creyente. El que hace la voluntad de Dios, ese me pertenece. Con esos me pertenezco. Entonces, después de haber dejado esto claro, después pues viene la predicación en parábolas del versículo 1 al 4, donde precisamente está la predicación del sembrador, después de la semilla que crece por sí sola, del grano de mostaza, todo eso que encontramos ahí casi hasta el final del versículo del capítulo 4, y la parte final pues nos habla otra vez del mar, cosas que hace junto a la orilla. Primero que todo,
calma la tempestad, versículo 4, 35 y siguientes. Después lo que sucede al otro del lado del mar, donde hace pues dos milagros, la curación del endemoniado, la curación esta larguísima que hay en el versículo, en el capítulo 5, donde se cura a la hija de Jairo, pero por el camino también se cura a la hija del que tiene los flujos de sangre y que al final termina el episodio con el final de la curación de la niña, ¿cierto? Recordemos acá, bueno, eso es lo que tenemos allí, esas dos grandes curaciones y donde termina, mientras que unos lo siguen. ¿Qué significa entonces ser cristiano? ¿Qué significa ser seguidor de Jesús? Jesús está pidiendo una adhesión total a Él. Bien, y por eso este capítulo 6 no termina con aplausos, o no comienza, perdón, no comienza con aplausos, sino que esta sección, aquí donde dice el profeta rechazado en su patria, uno dice, oiga, después de ver que todo el mundo lo sigue, que hace milagros, que lo aplauden, que le hacen alusiones bonitas, llega a su casa, llega a su pueblo y allí encuentra que no puede hacer ningún milagro a causa de su falta de fe. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Ahí, por eso es, ¿cuál es la verdadera casa de Dios? Y por eso esta sección se llama la casa, la familia. ¿Qué es pertenecer a Jesús? Tener sus mismos caracteres físicos, ser de su mismo pueblo, ser de su misma cultura o cumplir la voluntad de Dios. Entonces, la segunda parte, la parte final, perdón, de esta primera, la tercera sección de esta parte, pues nos describe, como ustedes ven ahí, la misión de los discípulos, con pelos y señales. Hay una técnica narrativa, la muerte de Juan Bautista, o sea, de la cual ya sabíamos, porque medio sabíamos, ¿no? Porque acuérdense que allá en el capítulo 1 dice Jesús, después del encarcelamiento de Juan Bautista, y no volvió a hablar más de Juan Bautista. Pues aquí, como para que no se nos olvide, vean ustedes que la muerte de Juan Bautista, que sigue a la misión de los 12, ocupa muchos versículos, ocupa del versículo 14 al versículo 29, es decir, muchos versículos para narrar el martirio de Juan Bautista. Lo va a superar con creces el martirio de Jesús en extensión, pero vea para que usted, así como describió con pelos y señales la predicación de Juan Bautista, ahora describe muy pormenorizadamente a Juan Bautista y ve que él muere como mártir, como hombre de Dios. Si Jesús fue rechazado en su casa, ahora Herodes no solo rechaza, sino que asesina a Jesús. Pero todo eso ocurre en el contexto de quién es Jesús. Leamos, por favor, capítulo 6, versículo 14 al 16. 14 al 16. A ver, alguien lo lea. Oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan es el Bautista, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque él mismo... ¿Está ahí? Hasta ahí. Entonces, fíjense que la pregunta central del Evangelio es ¿quién es Jesús? Que la pudiéramos actualizar para nosotros, ¿no?
¿quién es Jesús para mí? Y en eso estamos ocupados desde el capítulo 1. Jesús, el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado. Eres el Santo de Dios. Y dicen, ah, es Elías, es el profeta, es Juan que resucitó. Y por eso a propósito, el Evangelio aprovecha para decir quién era Juan de Bautista y cómo muere. En este contexto, vea que viene la alimentación aquí de los 5,000, la sección de los panes, que es una que va acompañada de una instrucción. Es una instrucción que Jesús hace en este capítulo 6:33 hasta el 7:37, donde no ocurre solamente la alimentación de estos 5,000, sino que ocurre una serie de enseñanzas que da Jesús. Camina sobre las aguas y dice, soy yo, no temáis. Sana a los enfermos de Genezaret. Y da unas enseñanzas muy importantes de, de separación del judaísmo. En el judaísmo era muy importante la pureza ritual, ¿sí? Y por eso dice, oiga, nada de lo que entra contamina al hombre, ¿cierto? Es lo que sale del hombre lo que contamina al mismo hombre. Capítulo 7, versículo 20. A ver, leamos, por favor. 7:20 al 23. Amén. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, perfecto. Entonces vea que está la posición teológica de Jesús respecto al origen del pecado. El origen del pecado está en el corazón del hombre. El hombre no tiene que purificarse externamente. El hombre tiene que purificarse es en su corazón. ¿Y cómo se hace si ya estamos vueltos nada? Dice, hay que resetearlo. El bautismo en Espíritu Santo, ¿cierto? Es la nueva vida que Jesús pues está anunciando a todos. Entonces pues sigue esta sección con la segunda parte, pues que se puede dividir del capítulo 8 al 26, porque es una segunda multiplicación o segundo relato de la alimentación, primero de 5,000, ahora de 4,000 personas. Siempre en esta polémica con la señal, ¿por qué piden una señal? Después hablando de los fariseos directamente, versículo 14 al 21, la levadura de ellos, el ciego sanado en Betsaida y finalmente esta parte que termina con la confesión de Pedro. Leamos, por favor, capítulo 8, termina ahí con lo del ciego del nacimiento y comienza, vea, la segunda parte del Evangelio. Y fíjense que entre la primera y la segunda parte del Evangelio está la pregunta por quién es Jesús, ¿cierto? ¿Quién es Jesús? Es lo que nos propone el Evangelio. ¿Quién es Jesús? Entonces, vamos a leer el inicio de esta primera sección. 27 al 30, por favor. Ya leemos, hermano. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno.
Bueno, perfecto. Entonces, esto es importante y es como el centro del Evangelio. Si estamos en la mitad del Evangelio, ¿quién soy yo? Ya las primeras respuestas las sabíamos. ¿Cómo era? Elías, el profeta, Juan Bautista. Pero ustedes, y aquí es Pedro, donde pues que es como el más osado en muchas cosas, pues responde. También la personalidad de Pedro es bien interesante. Tú eres el Cristo. Cumplía la primera parte. Evangelio de Jesús, el Cristo. Dice, y finalmente un ser humano dice, tú eres el Cristo. Pero recuerden, no digan nada a nadie. Todavía. Tienen que entender completico. Va una parte. Pero ojo, porque aquí viene el primer, de tres anuncios de la muerte. Vamos a leer el primero, si alcanzamos. Leamos versículo 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a convenirle, pero él, volviéndose y mirándole a los discípulos, respondió a Pedro diciendo: Quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Bueno, Y gracias. Y llamándolo a la esto gente. viene de ese llamado. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Entonces, ¿qué significa aceptar a Jesús como el Cristo? Entonces Jesús le dice, ¿cómo va a ser ungido? Porque acuérdense, Cristo quiere decir ungido, ¿no? Cristo es ungido. ¿Quién se unge? Se unge un rey normalmente en la antigüedad. Pero uno dirá, uy, no, qué chévere ser ungido. Ah, tú eres el Cristo y entonces yo soy cristiano chévere. Dice, ah, sí, pero véalo, vea cuál es la unción de Cristo. La unción de Cristo es la cruz. Por eso está el anuncio de la pasión. El Hijo del Hombre va a padecer mucho, va a ser desechado, va a ser muerto y resucitar después de 3 días. Dice, esto lo decía claramente. Y aquí es donde Pedro dice, comenzó a reconvenirlo. Una palabrita, sí, no, para que, ¿qué significa eso que Jesús le dice a, a, a Pedro? Que de pronto hemos conocido esa palabra en latín, yo creo que la usamos, decimos va de retro, ¿cierto? Pero va de retro no es eche para atrás, vaya hacia atrás, vaya detrás de usted. Sí, es vaya hacia atrás. Sería va de retro, ¿no? Es que esta traducción, quítate delante de mí, también, pero está incompleta. Es ponte detrás de mí. En griego, la traducción es ponte detrás de mí. Sí, quítate delante de mí, podría ser una parte, pero ponte detrás de mí. O sea, quítate de ahí, pero hágase atrás. Eso es lo que Jesús le dice precisamente a Pedro. Hazte detrás de mí. Es decir, sígueme en el camino hacia la cruz. Entonces, bueno, voy a dejar aquí para proseguir en este punto para la clase siguiente. Tenemos 3 minuticos. Si hay alguna pregunta, voy a revisar aquí el chat. Y si no, la pueden hacer. Si la alcanzamos a responder en 3 minutos, lo hacemos. Y si no, continuamos. Pero un aviso, no, yo creo que no alcanzamos porque hay un aviso que no he dicho. Y es, em, con el audio que hay para hacerlo del podcast, hubo una dificultad técnica para el audio que había allí para poner en el aula. Entonces, por favor, los que ya hicieron la actividad, les pido que, porque es que ese audio ya no está disponible, porque lo habíamos tomado pues de que estuviera libre en internet. Entonces, como no está disponible, se subió un nuevo audio con unas nuevas preguntas. No es muy complicado, entonces les pido que los que ya habían hecho el ejercicio
de esas preguntas de falso y verdadero, por favor, escuchen el nuevo audio y hagan de nuevo su ejercicio, porque allí al cambiar el audio que había, pues se borraron las respuestas que ustedes ya hacían. Entonces, hubo algunos que ya habían hecho lo del podcast, pues buscándolo por allá en internet y todo. Entonces, por favor, vuelvan a hacer el control del podcast para que puedan tener su calificación. Entonces, bueno, los que lo encontraron por allá en Spotify y en otras partes, bueno, ahí les quedó otro argumento, aprendieron más y ahora tenemos pues otro podcast. Entonces, espacio para ustedes, un minutico y ya a las 6:50 daremos el espacio que hay para soporte técnico. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, por favor, para dentro de 8 días, terminemos, volvamos a releer el Evangelio de Marcos así de corrido y ojalá también el de Mateo para poder tener esa concepción. Cuando vean el Evangelio de Mateo, fíjense cómo cita el Evangelio de Mateo el Antiguo Testamento, ¿sí? Para estudiar un poquito cómo cita el Evangelio de Mateo el Antiguo Testamento, si es frecuente, si no es frecuente, si hay fórmulas especiales que usa antes de cada citación. Bueno, pues apreciados estudiantes, muchas gracias por su participación del día de hoy. Disculpen, bueno, Brenda tiene una pregunta, una intervención. No, es que me apareció, fue aquí grandota a mí. Bien, entonces muchas gracias por su participación. Bueno, Liliana, rápidamente. Sí, es una pregunta del campus. Es que dentro del donde tenemos las clases hay unas asincrónicas de Mateo. ¿Esas las escuchamos o esas vamos a seguirlas viendo? O sea, está la primera parte que son como todas las clases y 4 clases que dicen asincrónicas de Mateo, que creo que hay videos. Bueno, yo creo que esto lo vamos a responder en este espacio Ok, ahorita que vamos a ok. tener con soporte técnico, ¿cierto, hermana Leticia? Creo que sí. Sí, muchas gracias, profesor Wilton.